Siempre había sido alguien que disfrutaba de la soledad al conducir de noche. El suave ronroneo del motor, la oscuridad extendiéndose ante mí y las estrellas brillando en el cielo eran suficientes para despejar mi mente. Había algo profundamente tranquilizador en estar solo en la carretera, acompañado únicamente por mis pensamientos. Lo había hecho docenas de veces antes, sin ningún inconveniente, así que cuando salí del campamento esa noche, no pensé mucho en tomar el camino largo a casa a través de las carreteras secundarias. Era un viaje que había esperado durante semanas, una reunión de campamento con viejos amigos de la universidad. No nos veíamos en años, y el fin de semana estuvo lleno de risas, fogatas y largas conversaciones nocturnas. Mientras guardaba mis cosas y me despedía del último de ellos, me sentía en paz. El trayecto de regreso era simplemente el capítulo final de lo que había sido unos días perfectos, lejos del ajetreo de la vida diaria. El sol ya se ocultaba cuando cargué las últimas pertenencias en el auto y me puse en marcha. Las primeras horas pasaron sin novedad. Mantenía las ventanas ligeramente abiertas para que el aire fresco de la noche circulara. Con la radio sonando suavemente de fondo, dejé que mi mente vagara. Los bosques a ambos lados de la carretera parecían interminables, pero no tenía prisa. Se sentía bien estar solo el camino y yo. Eran cerca de las 12 de la noche cuando el coche empezó a dar problemas. Al principio fue solo un pequeño tirón, un parpadeo breve de las luces del tablero. Lo ignoré, pensando que era un fallo menor en el sistema eléctrico. Pero poco después, el auto dio un fuerte tirón hacia adelante, y el motor comenzó a fallar. Mi estómago se tensó mientras me daba cuenta de que algo estaba muy mal. Me detuve en el arcén de la carretera y apagué el motor, con la esperanza de que tal vez solo estuviera sobrecalentado o que fuera algo sencillo que se resolvería con un pequeño descanso. El tramo de carretera en el que me encontraba era de esos caminos rurales aislados que ya no se ven tan a menudo, largo, serpenteante y casi completamente desprovisto de tráfico. No había visto otro coche en kilómetros, y el pueblo más cercano estaba al menos a 1 hora detrás de mí. Sin señal en el teléfono y sin asistencia en carretera en camino, supe que tendría que resolverlo por mi cuenta. Me quedé en silencio por un momento, escuchando la noche. El sonido del motor enfriándose y el distante susurro de los árboles eran los únicos ruidos. Tomé una respiración profunda, intentando calmar el creciente nudo en mi estómago. Giré la llave en el encendido nuevamente, pero el coche no arrancó. En su lugar, el motor hizo un sonido sordo, casi como un tosido antes de apagarse por completo. Solté una maldición en voz baja. Por un rato, permanecí dentro del auto, sopesando mis opciones. Las luces delanteras todavía funcionaban, así que las encendí, iluminando el camino por delante y proyectando largas sombras hacia los árboles a ambos lados. El bosque se veía infinito, denso y poco acogedor. No había manera de que fuera a caminar por ahí, especialmente a esas horas. Intenté encender el coche otra vez, pero fue en vano. El coche estaba completamente muerto. Suspiré, recostándome en el asiento y frotándome las sienes. Sabía que sería una noche larga. Eché un vistazo a mi teléfono, aún sin señal. El icono de batería baja parpadeó en la pantalla antes de apagarse completamente. Gruñí. ¡Qué suerte la mía! 1 hora pasó, luego 2. Traté de acomodarme lo mejor que pude, reclinando el asiento ligeramente y cerrando los ojos. El silencio se volvía inquietante. Durante el campamento, los sonidos del bosque habían sido un telón de fondo apacible, el canto de los grillos, el suave crujido de las hojas cuando pasaba una brisa. Pero ahí, en esa carretera solitaria, era diferente. El silencio era pesado, opresivo, como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración. Fue alrededor de las 2 de la madrugada cuando lo escuché por primera vez, un sonido que no pertenecía a ese lugar. Era tenue, apenas audible sobre el suave susurro del viento, pero distinto. Un crujido en los arbustos. Mi corazón se aceleró, y me incorporé en el asiento, aguzando el oído. Podría haber sido un animal, probablemente lo era. Pero algo en la manera en que el ruido cesó abruptamente me puso nervioso. Encendí la linterna,
apuntando hacia la ventana del conductor y escaneando la línea de árboles. Nada. Solo oscuridad más allá del alcance del haz de luz. Exhalé, riéndome de mí mismo por dejarme asustar por nada. El bosque estaba lleno de animales, probablemente solo era un mapache o un ciervo. Aún así, la sensación de ser observado persistía. Al principio, era sutil, solo un leve cosquilleo en la nuca. Pero conforme pasaban los minutos, se intensificaba, volviéndose más insistente, hasta que no pude ignorarlo más. Encendí la linterna de nuevo y la apunté hacia el bosque, moviendo el haz de luz de un lado a otro. Los árboles permanecían inmóviles, como centinelas silenciosos, sus ramas proyectando sombras alargadas en el suelo. Entonces lo vi. Al principio, no estaba seguro de que estaba mirando, solo una forma, una silueta apenas visible entre los árboles. Pero luego se movió, deslizándose entre los troncos con una gracia inquietante. Mi pulso se aceleró, y me apresuré a asegurarme de que las puertas estuvieran cerradas. La figura estaba demasiado lejos como para distinguir detalles, pero podía sentir sus ojos fijos en mí, observando. Me dije a mí mismo que mantuviera la calma, que probablemente solo era un animal. Pero, en lo profundo de mí, sabía que no lo era. Era demasiado alto, demasiado deliberado en sus movimientos. No estaba deambulando por el bosque, me estaba siguiendo. Mis manos temblaban mientras apagaba la linterna y me quedaba en la oscuridad, escuchando. El crujido volvió, más cerca esta vez. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y contuve la respiración, esforzándome por oír. Durante un momento, no hubo nada más que el viento y el sonido de mi propio latido. Luego, un suave, rítmico golpeteo, pasos, acercándose. Miré el reloj en el tablero. Eran casi las 3 de la madrugada. Mis ojos se movieron al espejo retrovisor, esperando ver algo acechando detrás de mí, pero la carretera estaba vacía. Volví la vista al parabrisas, escaneando los árboles. Ahí. La figura otra vez, moviéndose entre los árboles, más cerca ahora. Podía verla con más claridad esta vez, una figura alta y oscura, sus extremidades anormalmente largas, moviéndose con una extraña y fluida gracia. No parecía caminar, más bien se deslizaba entre las sombras del bosque, su cuerpo casi fundiéndose con la oscuridad. El pánico me inundó. Intenté encender el coche de nuevo, pero seguía muerto. La figura se acercaba, y no tenía a dónde ir. Agarré la linterna, luchando con el interruptor mientras la apuntaba hacia el bosque. El haz de luz cortó la oscuridad, aterrizando sobre la figura por un instante antes de que se deslizara detrás de un árbol. Jadeé, mi respiración se volvió rápida y entrecortada. Lo que fuera, no era humano. Y estaba acercándose. Podía oírlo ahora, el sonido de ramas rompiéndose bajo sus pies, el suave crujido de las hojas mientras avanzaba entre la maleza. Mi mente corría. ¿Qué era? ¿Una persona? ¿Un animal? ¿Algo completamente distinto? Los pasos se hicieron más fuertes, más deliberados. Podía ver la figura moverse entre los árboles nuevamente, deslizándose dentro y fuera de las sombras. Me estaba acechando. Sin pensarlo, agarré la linterna y mis llaves, y me lancé fuera del coche. No sabía dónde iba, pero quedarme en el auto sentía como una sentencia de muerte. Corrí hacia el bosque, esperando que lo que me seguía perdiera interés una vez que estuviera fuera de su vista. Pero tan pronto como entré entre los árboles, supe que había cometido un error. El bosque era denso, la maleza espesa y difícil de atravesar. La oscuridad era casi asfixiante, y cada chasquido de una rama bajo mis pies me producía una nueva oleada de pánico. Tropecé con una rama caída y caí al suelo con fuerza, la linterna resbaló de mis manos y rodó hacia la oscuridad. Un dolor agudo recorrió mi tobillo cuando intenté levantarme, pero los pasos ya estaban detrás de mí. La desesperación me impulsó a ponerme de pie y cojeé de regreso hacia la carretera. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y mis pulmones ardían con cada respiración. Los pasos eran tan cercanos ahora que casi podía sentir la presencia de la figura detrás de mí. Finalmente,
atravesé la línea de árboles y salí de nuevo a la carretera, mirando por encima del hombro. La figura se había detenido en el borde del bosque, su forma oscura apenas visible entre las sombras. Permaneció allí, observándome. No esperé a ver qué haría después. Cojeé de vuelta hacia el coche y me lancé dentro, cerrando las puertas y desplomándome en el asiento del conductor. Todo mi cuerpo temblaba mientras intentaba recuperar el aliento. Por lo que pareció una eternidad, me quedé allí, mirando la línea de árboles. La figura no se movió. Simplemente permanecía allí, una silueta oscura contra los árboles. Y luego, lentamente, se dio la vuelta y desapareció entre los bosques. El alivio fue abrumador, pero de corta duración. Sabía que no había terminado. Lo que fuera esa cosa, seguía ahí fuera. Y no había terminado conmigo. Pasaron horas antes de que finalmente viera luces en la distancia. Un coche se acercaba. Agité los brazos desesperadamente, rezando para que se detuviera. El vehículo aminoró la marcha mientras se aproximaba, y un hombre bajó la ventanilla. ¿Estás bien?, preguntó, frunciendo el ceño con preocupación. Asentí, mi voz apenas un susurro. El coche se averió. Hay algo en el bosque. El hombre miró hacia la línea de árboles, su expresión era inescrutable. Después de un momento, asintió. Vamos, te sacaré de aquí. Me ayudó a empujar el coche por la carretera, lo suficientemente lejos del bosque como para que me sintiera un poco más seguro. Subí a su camión, y condujimos hacia la estación de servicio más cercana en silencio. Mientras nos alejábamos, no pude evitar mirar hacia los árboles una última vez. La figura había desaparecido, pero la memoria de esa noche quedó grabada en mi mente. Sabía que nunca olvidaría esa noche, la noche en que me enfrenté a algo que no podía explicar. Algo que desafiaba la lógica y la razón. Algo que todavía me persigue, incluso ahora. Ya no conduzco de noche. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? La carretera se extendía frente a mí, oscura y aparentemente interminable. El brillo distante de las luces de la ciudad había desaparecido hace tiempo, dejando solo la fría y negra oscuridad del desierto nocturno. Mi auto zumbaba silenciosamente mientras conducía, el ritmo constante de los neumáticos sobre el asfalto era el único sonido en el vasto y silencioso paisaje. Ya casi era medianoche, y llevaba aproximadamente 3 horas de un largo viaje de regreso a casa después de pasar el fin de semana con un grupo de amigos. Había decidido hacer el trayecto durante la noche, pensando que evitaría el tráfico y el calor abrasador del día. No me preocupaban las largas horas en la carretera. Conducir de noche siempre había sido algo que disfrutaba, me daba tiempo para pensar. Pero esa noche había algo extraño en el ambiente, una sensación de inquietud en el fondo de mi estómago que no podía sacudirme. Quizás era el hecho de que no había visto otro coche en más de una hora, o tal vez era la pura vastedad del desierto que se extendía a ambos lados de la carretera. Fuera lo que fuera, traté de dejarlo de lado. Solo estaba cansado, me dije. Unas pocas horas más y estaría en casa. A medida que los minutos pasaban, noté algo en el camino, algo más adelante en el arcén. Al principio, solo era una forma vaga iluminada por el débil resplandor de mis faros. Pero a medida que me acercaba, pude distinguir la silueta de una persona, alguien caminando por la carretera, con la cabeza gacha y los hombros encogidos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué demonios estaba haciendo alguien aquí, en medio de la nada, a estas horas de la noche? Reduje la velocidad mientras me acercaba, apretando las manos con fuerza en el volante. Al detenerme junto a la figura, pude ver que era un joven, probablemente de unos 20 años. Su ropa estaba arrugada, y llevaba una mochila grande colgada de un hombro. Levantó la cabeza cuando mi coche se detuvo a su lado, y pude ver el cansancio en sus ojos. «Hola», llamé por la ventana abierta. «¿Estás bien?». El joven vaciló por un momento antes de acercarse más al coche.
Sí, dijo con voz ronca. Solo, tuve una pelea con mi novia. Me echó del coche hace unos kilómetros. He estado caminando desde entonces. Miré la carretera vacía frente a mí y luego volví a mirarlo. Algo en la situación no se sentía del todo bien, pero no podía simplemente dejarlo ahí, solo en el desierto. Era tarde, y no tenía a dónde ir. ¿Necesitas que te lleve?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Voy hacia el próximo pueblo. ¿Puedo dejarte en algún lugar por el camino? Pareció aliviado, asintiendo rápidamente. Sí, gracias. Te lo agradecería mucho. Desbloqueé la puerta del pasajero, y él subió, colocando su mochila a sus pies. Por un momento, el único sonido fue el crujido del cinturón de seguridad mientras lo abrochaba. Lo miré de reojo, tratando de evaluar si acababa de cometer un error. No parecía amenazante, solo cansado y un poco agitado. Me dije a mí mismo que estaba exagerando. Volví a la carretera, el coche acelerando nuevamente mientras dejábamos atrás el lugar donde lo había encontrado. La oscuridad nos envolvió de nuevo, y los faros apenas parecían penetrar la espesa noche que se extendía frente a nosotros. El silencio en el coche era incómodo, pesado, cargado de una tensión no hablada. Después de unos minutos, decidí romper el hielo. ¿A dónde te diriges?, pregunté. Él se removió en el asiento, mirando por la ventana. A ningún lado en particular. Solo necesitaba alejarme por un tiempo. Tuvimos una pelea bastante grande. No creo que ella vuelva. Asentí, manteniendo la vista en la carretera. Lo siento. Las relaciones pueden ser difíciles. No respondió, y el silencio volvió a caer sobre nosotros. No podía sacudirme la sensación de que había algo que no me estaba diciendo. Algo en la forma en que hablaba, en cómo sus ojos se deslizaban hacia el espejo retrovisor cada pocos minutos, me ponía nervioso. Pero traté de dejar de lado esa sensación, recordándome que solo estaba haciendo una buena acción. Este chico había quedado varado, y yo lo estaba ayudando. Nada más. A medida que los kilómetros pasaban, comencé a sentirme cada vez más inquieto. De vez en cuando, el joven me lanzaba una mirada, su mirada se detenía en mí solo un poco más de lo necesario antes de apartar la vista. Sus dedos jugueteaban nerviosamente en su regazo, y su respiración era superficial, casi como si estuviera conteniendo algo. Condujimos en silencio durante media hora más, el único sonido era el zumbido del motor y el ocasional susurro del viento fuera del coche. La carretera estaba vacía, y el desierto a nuestro alrededor parecía aún más desolado bajo la luz de la luna. Mantuve las manos firmes en el volante, tratando de no mostrar lo nervioso que me sentía. Pero podía sentir la tensión acumulándose en el coche, espesa y opresiva, como una tormenta a punto de estallar. Y entonces, sucedió. De repente, sentí algo frío y duro presionarse contra mi costado. Mi corazón se detuvo, y bajé la vista, sintiendo como la sangre se helaba en mis venas. Tenía una pistola. Sigue conduciendo, dijo con una voz baja y firme. Sus ojos, que antes parecían cansados, ahora estaban oscuros, vacíos de cualquier rastro de fatiga. Eran fríos, calculadores. Tragué saliva, con la garganta seca. ¿Qué quieres?, logré preguntar. No respondió de inmediato, solo presionó el cañón del arma un poco más fuerte contra mis costillas. Solo conduce. Mi mente corría mientras aferraba el volante, tratando de mantenerme calmado. Había recogido a un desconocido en medio de la nada, y ahora estaba a su merced. No sabía qué quería, ni hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conseguirlo. Condujimos en un tenso silencio durante unos minutos, con el arma todavía apuntando a mi costado. Mi mente gritaba, instándome a hacer algo, a encontrar una salida, pero sabía que un solo movimiento en falso podría ser el último. Tenía que ser inteligente, tenía que averiguar qué quería antes de hacer cualquier cosa. Gira a la izquierda más adelante, dijo de repente, señalando un camino de tierra que se ramificaba desde la carretera principal.
No aparecía en mi GPS, y parecía llevar directamente al desierto. Mi corazón se hundió. No había nada allí, solo kilómetros de arena y arbustos secos, sin casas, sin estaciones de servicio, sin ayuda. Hice lo que me dijo, girando hacia el camino de tierra. El coche rebotó sobre el terreno desigual, y los faros apenas iluminaban el camino por delante. La tensión en el aire era sofocante, cada respiración se me hacía pesada por el miedo. No sabía lo que iba a pasar, pero sabía que no acabaría bien si no encontraba una forma de salir. No tienes que hacer esto, dije, mi voz temblando ligeramente. Sea lo que sea que busques, podemos arreglarlo de alguna manera. Solo déjame ir. No respondió durante un largo rato, y por un momento pensé que quizás estaba considerando mis palabras. Pero entonces habló, y su voz era aún más fría que antes. No voy a hacerte daño, siempre y cuando hagas exactamente lo que te digo. Seguimos conduciendo durante lo que parecieron horas por ese camino desolado, los faros cortando la oscuridad y revelando solo interminables tramos de desierto. Cada bache y sacudida del coche hacía que el miedo dentro de mí creciera. Podía sentir el peso del arma contra mi costado, un recordatorio constante de lo frágil que era mi situación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, me dijo que me detuviera. Aparqué el coche a un lado del camino de tierra y apagué el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo roto por el suave susurro del viento entre los matorrales del desierto. Sal del coche, dijo, manteniendo la pistola apuntada hacia mí mientras abría la puerta del pasajero y salía del vehículo. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía sus instrucciones, saliendo del asiento del conductor y pisando la fría noche del desierto. El aire era afilado contra mi piel, y la vasta soledad a nuestro alrededor me hacía sentir aún más vulnerable. Él caminó alrededor del frente del coche, sus ojos nunca dejando los míos. Dame tu teléfono, ordenó. Dudé por un momento, luego saqué el teléfono de mi bolsillo y se lo entregué. Lo lanzó al suelo con fuerza, la pantalla se hizo añicos al impactar contra la tierra. Mi estómago se hundió. Ya no había forma de pedir ayuda. La billetera también, dijo, y se la entregué sin decir nada. Revisó el contenido, tomó el dinero y arrojó el resto al suelo arenoso. Ya tienes mi dinero, dije, tratando de mantener la voz firme. Tienes lo que querías. Déjame ir. Él sonrió, una sonrisa lenta y perturbadora que me heló la sangre. No solo quiero tu dinero. Antes de que pudiera reaccionar, me empujó con fuerza, lanzándome al suelo. El impacto me dejó sin aliento, y mientras intentaba recuperarme, él ya estaba sobre mí, agarrándome del brazo y arrastrándome hacia la parte trasera del coche. Por favor, jadeé, luchando contra su agarre. No tienes que hacer esto. Pero no respondió, solo me arrojó al suelo nuevamente, esta vez con más fuerza. Mi cabeza golpeó el suelo, y todo se volvió negro por un momento. Cuando volví en mí, él estaba parado sobre mí, el arma aún en su mano. Vas a caminar, dijo, su voz baja y amenazante. Y si intentas correr, te disparo. ¿Entendido? Asentí, mi cuerpo temblando de miedo. Se apartó, y lentamente me puse de pie, mis piernas temblorosas bajo mi peso. Me indicó que comenzara a caminar, y obedecí, tambaleándome hacia adelante en la oscuridad. Cada paso se sentía como si pudiera ser el último, el frío aire del desierto mordiendo mi piel mientras me alejaba más y más de la carretera. Los minutos pasaban, cada uno más agonizante que el anterior. Mi corazón latía con fuerza, mi mente corría con pensamientos de escape, de supervivencia. Pero por más que lo intentaba, no veía ninguna salida. Él tenía el arma, y yo estaba a su merced. Entonces, de repente, lo escuché, un coche que se aproximaba en la distancia. Mi corazón dio un brinco en mi pecho. ¿Podría ser esta mi oportunidad? ¿Alguien finalmente venía a ayudarme? Miré hacia atrás, sus ojos se entrecerraron cuando el sonido del coche se hizo más fuerte. Me agarró del brazo, tirando de mí. Ni una palabra, susurró, con los dientes apretados, o te mato aquí mismo.
Las luces del coche se hicieron visibles, y me di cuenta de que estábamos demasiado lejos de la carretera para que el conductor nos viera. Mi esperanza se desvaneció, reemplazada por la dura realidad de que nadie venía a salvarme. El coche pasó, sus luces traseras desvaneciéndose en la noche, y el silencio volvió. Me soltó el brazo y me empujó hacia adelante nuevamente. Sigue caminando. Caminamos durante lo que parecieron horas, el vasto desierto extendiéndose interminablemente ante nosotros. Mis piernas ardían de cansancio, pero no me atrevía a detenerme. Podía sentir sus ojos fijos en mí, observando cada uno de mis movimientos, esperando que cometiera un error. Y luego, de repente, se detuvo. Me giré para enfrentarlo, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «Ponte de rodillas», dijo, su voz letalmente calmada. Tragué saliva, mi mente corría. Esto era todo. Así era como iba a terminar. Pero mientras me arrodillaba, algo sucedió. Un sonido, un retumbo distante. Otro coche, viniendo a toda velocidad. Esta vez, no solo pasaba de largo. Se dirigía directamente hacia nosotros. Sus ojos se abrieron de sorpresa, y por primera vez, vi miedo en su rostro. Se giró, con la pistola aún en la mano, pero ya era demasiado tarde. El coche se detuvo en seco, sus faros nos cegaron a ambos, y escuché la voz de alguien, autoritaria y llena de mando. «Suelta la pistola». No esperé a ver qué sucedía después. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Escuché el sonido de una lucha detrás de mí, el arma cayendo al suelo, pero no miré atrás. Solo seguí corriendo, mi corazón retumbando en mis oídos, la adrenalina corriendo por mis venas. Cuando finalmente llegué a la carretera, estaba sin aliento, mi cuerpo temblando de agotamiento y miedo. Me desplomé en el suelo, jadeando por aire mientras las luces de los coches que se acercaban llenaban finalmente la noche. Había escapado, pero la experiencia me dejó marcado para siempre. El desierto que una vez había sido mi refugio de tranquilidad, ahora solo me recordaba lo cerca que estuve del abismo. Nunca más volvería a ser el mismo. Era tarde, demasiado tarde, en realidad, para que yo aún estuviera fuera. Pero así había sido mi vida en los últimos meses, siempre persiguiendo el tiempo, empujando mis límites para llegar a fin de mes. Trabajar turnos dobles se había convertido en un hábito, y esa noche no era diferente. Acababa de terminar un turno nocturno en la tienda por departamentos donde trabajaba, y estaba agotada. La última entrega había tardado una eternidad en descargarse, y cuando finalmente terminamos de preparar todo para el turno de la mañana, eran ya más de las 3:30 de la madrugada. No podía esperar para llegar a casa, arrastrarme hasta mi cama y dejar que el sueño me llevara. Todo mi cuerpo dolía mientras cruzaba el estacionamiento vacío hasta mi coche, el aire frío mordía mi piel. El cielo seguía completamente oscuro, la ciudad dormida, y las calles estaban desiertas. El silencio inquietante de la madrugada se había asentado, un silencio al que me había acostumbrado después de años de trabajar en horarios extraños. Llegué a mi coche, arrojé mi bolso al asiento del pasajero y me dejé caer en el asiento del conductor con un suspiro. El suave resplandor del tablero me saludó cuando giré la llave en el encendido, y el motor rugió suavemente al ponerse en marcha. Salí del estacionamiento hacia la carretera principal, el trayecto familiar hacia mi apartamento se desplegaba ante mí. Era un viaje corto, solo unos 10 minutos, pero incluso eso se sentía como una eternidad cuando estaba tan exhausta. Las calles estaban vacías, como era habitual a esa hora. Los semáforos parpadeaban en verde, y las pocas luces de las farolas proyectaban largas sombras sobre el pavimento. Podía sentir el peso del día presionando sobre mí, y mis párpados se cerraban ligeramente mientras avanzaba por las calles tranquilas. Solo unos minutos más, me dije. Ya casi podía sentir la suavidad de mi cama. Pero entonces, algo sucedió. Algo pequeño, pero lo suficiente para sacarme de la neblina de agotamiento. Un cambio en el aire, un suave susurro que no encajaba. Al principio lo desestimé. Podía haber sido cualquier cosa, una bolsa de plástico arrastrada por el viento,
quizás algo moviéndose en mi coche. Había arrojado mis cosas en el asiento del pasajero sin pensar, así que era lógico que se movieran. Pero a medida que seguía conduciendo, el sonido volvió, un suave, casi imperceptible movimiento, como el roce de una tela contra el cuero. Esta vez, no pude ignorarlo. Apreté las manos contra el volante, y mi corazón comenzó a latir más rápido, una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Lentamente, eché un vistazo al asiento del pasajero. Mi bolso estaba allí, justo donde lo había dejado, pero no parecía haber nada fuera de lugar. Sacudí la cabeza, intentando deshacerme de la sensación. Estaba cansada, más cansada de lo normal. Estaba imaginando cosas. Volví a concentrarme en la carretera, pero la sensación de malestar persistía, aferrándose a mí como una sombra. Pasó otro minuto. Y entonces, de la nada, lo sentí, algo frío, algo afilado presionándose contra mi cuello. Mi corazón se detuvo. No grites. La voz era baja, apenas un susurro, pero la amenaza en ella era inconfundible. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Alguien estaba en el asiento trasero. No lo había visto. No había escuchado nada. Pero ahí estaba, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir la hoja de un cuchillo contra mi piel, fría y amenazante. Mantuve los ojos en la carretera, mis manos temblando sobre el volante. Mi mente corría, tratando de procesar la situación, intentando descubrir qué hacer. No había cerrado las puertas del coche cuando salí del trabajo. Era un mal hábito que había desarrollado. Vivía en un vecindario relativamente seguro, y a esas horas, ¿quién iba a estar afuera? Pero había cometido un error. Un error muy grande. Por favor, susurré, con la voz temblorosa. No tengo mucho dinero. No quiero tu dinero, respondió la voz, calmada, casi casual. Solo quiero que sigas conduciendo. Haz exactamente lo que te digo y todo estará bien. Tragué saliva, con el miedo recorriendo mi cuerpo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y la adrenalina inundaba mis venas mientras luchaba por no caer en el pánico. Tenía que mantener la calma. Tenía que pensar. ¿A dónde quieres que vaya? Pregunté, apenas en un murmullo. Solo sigue conduciendo, respondió el extraño. Te diré cuándo girar. Asentí, tratando de enfocarme en la carretera frente a mí, pero mi mente estaba en 1000 lugares a la vez. ¿Quién era esta persona? ¿Qué querían? Y lo más importante, ¿cómo no me di cuenta de que se subieron a mi coche? Me esforzaba por recordar si había visto a alguien en el estacionamiento cuando salí del trabajo, pero la verdad era que estaba tan cansada, tan distraída, que no había prestado atención a nada a mi alrededor. Las calles de la ciudad pasaban borrosas mientras seguía las instrucciones del extraño, mis manos aferrándose al volante con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. La hoja del cuchillo seguía presionada contra mi cuello, un recordatorio constante de lo frágil que era la situación. Gira a la derecha en la siguiente calle, ordenó la voz. Hice lo que me dijo, mi corazón palpitaba en mis oídos. Las calles se volvían más tranquilas, más aisladas. Estábamos dejando atrás las vías conocidas y bien iluminadas, dirigiéndonos a una parte de la ciudad que no conocía bien, calles estrechas y oscuras bordeadas de almacenes y edificios industriales antiguos. Mi estómago se contrajo mientras los alrededores se volvían más desolados. Sigue, dijo la voz. Conduje más profundo en el distrito industrial, mis faros eran la única luz que rompía la oscura opresión de la noche. El silencio en el coche era sofocante, cada segundo se estiraba dolorosamente mientras esperaba lo que venía después. Detente aquí. Obedecí, aparcando el coche al costado de la carretera. Ahora estábamos en medio de la nada, el edificio más cercano era un almacén en ruinas con ventanas rotas. Mi pulso se aceleró y mi respiración se volvió entrecortada. Sabía que esto era el final. Esto era donde todo iba a suceder. La voz del extraño sonó de nuevo, tan tranquila como siempre. Apaga el motor. Dudé por un momento,
Mi mano temblaba mientras se cernía sobre la llave. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que corriera, que peleara, que hiciera algo, cualquier cosa. Pero sabía que un movimiento en falso podría ser fatal. Apagué el motor. Por un momento, no hubo nada más que silencio. La calle estaba oscura, el mundo fuera del coche inquietantemente quieto. Sentí un escalofrío recorrerme, la anticipación de lo que estaba por suceder pesaba sobre mí. «Sal del coche», ordenó. Dudé, mi mano aún aferrada al volante. El cuchillo presionó más fuerte contra mi cuello, enviando una punzada de dolor a través de mí. Ahora. Con una respiración temblorosa, me desabroché el cinturón de seguridad y alcancé el manillar de la puerta. Mi mente corría, buscando una salida. Pero sabía que no podía correr. No todavía. No mientras la hoja del cuchillo estuviera tan cerca de mi garganta. Salí del coche al aire frío de la noche, mis piernas temblaban debajo de mí. El extraño se movió conmigo, su mano aferrada a mi hombro mientras me guiaba lejos del coche. No podía ver su rostro, solo una figura sombría detrás de mí, el cuchillo aún sostenido con firmeza en una mano. Nos dirigimos hacia el almacén, la estructura en ruinas se erguía sobre nosotros como un espectro de otro tiempo. El viento susurraba a través de las ventanas rotas, y en algún lugar a lo lejos, un perro ladraba. El mundo parecía irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. Me llevaron hacia un costado del edificio, donde una puerta de metal oxidada colgaba ligeramente entreabierta. El extraño la empujó, produciendo un chirrido, y entramos. El interior del almacén era tan desolado como el exterior. Polvo cubría todo, maquinaria vieja, pales de madera, pilas de chatarra abandonada. El aire era rancio, pesado con el olor del tiempo y el abandono. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cada latido era un recordatorio de lo cerca que estaba de perderlo todo. El extraño me condujo más adentro, a través del laberinto de escombros, hasta que llegamos a un espacio abierto cerca del centro del edificio. Allí se detuvo, y pude sentir su mirada sobre mí, aunque no pudiera ver su rostro. «Quédate aquí», dijo. «No te muevas». Me quedé congelada, mi cuerpo temblaba de miedo y agotamiento. El cuchillo ya no estaba presionado contra mi piel, pero sabía que seguía allí, esperando que cometiera un solo error. Pasaron lo que parecieron horas en silencio. Mi mente se llenaba de preguntas, pero no me atrevía a hacer ninguna de ellas. ¿Qué quería? ¿Por qué me había traído aquí? ¿Qué iba a suceder después? Y luego, finalmente, el extraño habló de nuevo. «Arrodíllate». Dudé, con la garganta seca. Mi mente me gritaba que corriera, que peleara, que hiciera algo. Pero no podía. No todavía. No mientras el cuchillo estuviera tan cerca. Me dejé caer de rodillas, el frío concreto mordía mi piel. Todo mi cuerpo temblaba de miedo, y podía sentir las lágrimas ardiendo detrás de mis ojos. «Cierra los ojos», dijo el extraño. Tragué saliva, con la respiración entrecortada mientras hacía lo que me pedía. Apreté los ojos con fuerza, mi corazón se aceleraba. Los segundos se estiraron, cada uno era una eternidad de terror. Y entonces lo oí, el sonido de pasos, alejándose de mí. Abrí los ojos, apenas un poco, y vi a la figura sombría caminando hacia la puerta. Por un momento, no podía creerlo. Estaba saliendo. Me quedé congelada en mi lugar, demasiado asustada para moverme, demasiado asustada para creer que realmente había terminado. Pero luego, la puerta se cerró con un chirrido detrás de ellos, y el almacén quedó en silencio una vez más. Me tomó mucho tiempo reunir el valor para levantarme, mis piernas temblaban bajo mi peso mientras me tambaleaba de regreso a mi coche. Mi corazón seguía latiendo con fuerza en mi pecho, mi mente daba vueltas, intentando procesar lo que acababa de suceder. No podía creer que todavía estuviera viva. Cuando llegué al coche, mis manos temblaban mientras luchaba con las llaves para encender el motor. No me importaba a dónde iba, solo necesitaba alejarme de ese lugar. Mientras conducía, mis pensamientos corrían. ¿Quién había sido esa persona?
¿Por qué me habían dejado ir? No tenía respuestas a ninguna de esas preguntas, y no estaba segura de que alguna vez las tendría. Pero algo era seguro, nunca olvidaría la sensación de esa fría hoja contra mi piel, la voz susurrando amenazas en la oscuridad. Y nunca, jamás volvería a dejar las puertas de mi coche sin cerrar. Conducir por el desierto durante la noche siempre había sido algo que imaginé como una experiencia tranquila, una carretera infinita, las estrellas titilando sobre mí y el suave zumbido del motor como mi única compañía. Así que, cuando planeé mi primer viaje en solitario por México, pensé que la parte nocturna de mi travesía sería pan comido. Me equivoqué. Era tarde cuando crucé la frontera de Estados Unidos hacia México. Había pasado gran parte del día lidiando con los típicos dolores de cabeza del viaje, el tráfico, el papeleo en la frontera, las largas filas de coches que serpenteaban por la aduana. Pero una vez que crucé, el cielo comenzaba a oscurecerse, y el sofocante calor del día empezaba a ceder, reemplazado por la fresca brisa del desierto nocturno. Me dirigía hacia el sur, rumbo a un pequeño pueblo costero donde planeaba pasar una semana relajándome. Había oído que las playas eran tranquilas, la comida excelente y que casi no había turistas. Perfecto. Mi coche estaba cargado con todo lo que necesitaba para el viaje, unos cuantos refrigerios, algo de ropa y mi confiable mapa de carreteras, doblado cuidadosamente en el asiento del copiloto. Durante la primera hora, el viaje fue exactamente lo que había esperado. El sol se ponía en un espectáculo de naranjas y rojos brillantes sobre el horizonte, proyectando largas sombras sobre el árido paisaje. La carretera de 2 carriles atravesaba kilómetros de desierto plano y vacío, con la ocasional colina rocosa o matorrales dispersos en la distancia. Puse algo de música, bajé un poco la ventana para dejar entrar el aire fresco y me acomodé para el largo trayecto. Pero cuando la noche cayó completamente, el desierto se transformó. El cielo abierto se convirtió en una vasta extensión de negrura, las estrellas apenas visibles a través de la neblina de polvo que flotaba en el aire. La carretera frente a mí desapareció en la oscuridad, y sin farolas a la vista durante millas, mis faros eran lo único que mantenía a raya al vacío. El desierto, que antes se sentía vasto y sereno, comenzó a sentirse claustrofóbico. El vacío a mi alrededor me oprimía, haciéndome consciente de lo sola que estaba. Revisé la hora, poco después de la medianoche. Aún me quedaban algunas horas antes de llegar al siguiente pueblo importante, y la idea de detenerme no pasó por mi mente. Quería llegar a mi destino según lo planeado. Además, la carretera estaba vacía, y pensé que si seguía avanzando, llegaría temprano en la mañana. Y fue entonces cuando los vi. Todo empezó con un leve destello de luz a lo lejos. Al principio, pensé que era solo el reflejo de mis faros en algún objeto en la carretera, tal vez una señal o un vehículo distante. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era algo completamente diferente. Ahí, al costado de la carretera, había 2 coches. Estaban estacionados en ángulos extraños, mirando hacia el desierto, con las luces de emergencia parpadeando de manera errática. Reduje la velocidad al acercarme, tratando de entender lo que estaba viendo. Los coches no parecían destrozados, pero tampoco daba la impresión de que simplemente se hubieran descompuesto. Era extraño, como si hubieran sido abandonados deprisa. Entrecerré los ojos, tratando de ver si había alguien dentro, pero las ventanas estaban demasiado oscuras. Cuando pasé junto a ellos, mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en esa escena no se sentía bien. Dudé si debía detenerme para ver si alguien necesitaba ayuda, pero un instinto me decía que siguiera conduciendo. Así lo hice, acelerando mientras las luces parpadeantes se desvanecían en mi espejo retrovisor. Durante un rato, la carretera estuvo vacía de nuevo, y traté de apartar de mi mente la inquietante imagen de los coches. Quizás se habían quedado sin gasolina. Quizás sus conductores habían ido en busca de ayuda. No era raro ver vehículos varados en estos largos tramos de carretera. Pero por más que intentaba racionalizarlo, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. 10 minutos después, noté otro coche detrás de mí. Apareció de la nada, un momento, la carretera estaba completamente vacía, y al siguiente,
había luces tras de mí. No lo había visto acercarse, lo cual era extraño, dado lo plano y abierto del desierto. El coche mantuvo una distancia al principio, con las luces bajas, pero había algo en su presencia que hizo que mi piel se erizara. Me dije a mí misma que no era nada. Solo otro viajero nocturno, probablemente dirigiéndose al mismo lugar que yo. Pero cuanto más tiempo me seguía, más incómoda me sentía. El coche no intentaba adelantarme, no aumentaba la velocidad, solo estaba ahí, acechando en mis espejos como una sombra. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y mi agarre en el volante se tensó. Miré el velocímetro. Ya iba bastante por encima del límite de velocidad, pero el coche detrás de mí no aflojaba. Las luces seguían a la misma distancia, siguiéndome como un depredador que acecha a su presa. Pensé en detenerme para dejar que pasara, pero algo me dijo que no sería una buena idea. Mi mente corría con posibilidades. ¿Era solo una coincidencia o había algo más siniestro en juego? Y entonces, más adelante, vi otro coche, bloqueando la carretera por completo. Pisé los frenos, mi corazón se me subió a la garganta cuando mi coche se detuvo bruscamente a solo unos metros del vehículo. Las luces detrás de mí se hicieron más brillantes, y me di cuenta con una sensación de pavor que estaba atrapada. El coche frente a mí era un sedán antiguo, su pintura desgastada y descolorida. Sus faros estaban apagados, pero había figuras de pie junto a él, 3 hombres, todos vestidos de oscuro, con los rostros ocultos por las sombras. Uno de ellos dio un paso adelante, levantando la mano en un gesto que me indicaba que bajara la ventana. No me moví. Mi mente corría, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Esto no era una parada casual. Estos hombres me estaban esperando. El coche detrás de mí se detuvo, y pude ver más figuras saliendo de él. Al menos 5 o 6 de ellos ahora rodeaban mi coche. El pánico se apoderó de mí. Busqué mi teléfono, pero sabía que no había servicio en esa zona. Mi única esperanza era escapar, pero no había espacio para dar la vuelta. La carretera era estrecha, y el coche detrás de mí estaba demasiado cerca como para retroceder. El hombre más cercano a mi ventana golpeó suavemente el vidrio, sus nudillos tocando con insistencia pero suavidad. Pude ver el destello de algo metálico en su mano, probablemente un arma. Mi estómago se revolvió con el miedo. Se inclinó, su rostro apareciendo por primera vez. Su expresión era calmada, casi agradable, pero había una frialdad en sus ojos que me heló la sangre. Hizo un gesto para que bajara la ventana de nuevo, esta vez con más insistencia. No tenía opción. Con manos temblorosas, presioné el botón para bajar la ventana solo un poco. El aire fresco de la noche entró de golpe, trayendo consigo el hedor a sudor y algo más, algo putrefacto. Buenas noches, dijo el hombre en un inglés con fuerte acento. Debes pagar el peaje. Lo miré, mi corazón martilleando en el pecho. ¿Peaje?, murmuré. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Sí. Para tu seguridad. Una pequeña cuota para asegurarnos de que llegues a tu destino sin incidentes desafortunados. Mi mente corría. Esto no era un peaje. Esto era un robo. Tal vez algo peor. Miré a los otros hombres, algunos sostenían armas, otros simplemente permanecían ahí, observando. Esperando. Asentí rápidamente, mis manos temblaban mientras sacaba mi billetera. No tenía mucho dinero conmigo, tal vez el equivalente a $50 estadounidenses. Lo sostuve a través de la ventana, mi mano temblorosa. El hombre lo tomó sin decir palabra, contando los billetes antes de guardarlos en su chaqueta. Me miró por un momento, como si estuviera considerando algo, luego se inclinó más cerca. No es suficiente. Mi corazón se hundió. No tengo más, susurré, apenas capaz de hablar. Golpeó suavemente el costado del coche con los dedos, su sonrisa desapareció. Entonces tu coche. Mi sangre se heló. ¿Quieres mi coche?, pregunté, aturdida. Se encogió de hombros. Lo recuperarás.
Eventualmente. Pero por ahora, necesitarás caminar. Abrí la boca para protestar, pero la mirada en sus ojos me hizo callar. Sabía que no era sensato discutir. Lentamente, me desabroché el cinturón de seguridad y abrí la puerta, saliendo al frío de la noche. El viento del desierto me azotaba, trayendo consigo el olor a polvo y miedo. Los hombres se cerraron a mi alrededor mientras me alejaba del coche, sus rostros aún ocultos en las sombras. Uno de ellos se subió al asiento del conductor, mientras los demás se dirigían hacia el coche que bloqueaba la carretera. Me quedé ahí, impotente, mientras maniobraban los vehículos alrededor de mí, despejando el camino. El hombre que me había hablado asintió con la cabeza, como despidiéndose, antes de seguir a los demás. En cuestión de minutos, se habían ido, el sonido de sus motores desapareciendo en la distancia, dejándome sola al costado de la carretera. El silencio era ensordecedor. Me quedé allí durante mucho tiempo, mirando la carretera vacía delante de mí, mi cuerpo temblando por el shock. Me habían robado el coche. Mi dinero. Todo. Y ahora estaba varada en medio del desierto, a kilómetros de cualquier lugar, sin forma de pedir ayuda. La realidad de la situación me golpeó como un puñetazo en el estómago. No me quedaba más opción que comenzar a caminar. Mis piernas se sentían débiles bajo mi peso, pero me obligué a moverme, un paso a la vez, hacia la oscuridad. No sé cuánto tiempo caminé, tal vez horas, pero la noche se sentía interminable. Las estrellas sobre mí no ofrecían consuelo, y el horizonte distante nunca parecía acercarse. Mis pies dolían, mi garganta estaba seca, y cada paso se sentía más pesado que el anterior. Finalmente, justo cuando la primera luz del amanecer comenzaba a asomarse sobre las montañas en la distancia, lo vi, un destello de esperanza. Una gasolinera, su cartel de neón parpadeaba débilmente en la luz del amanecer. Tropecé hacia ella, mis piernas apenas me sostenían, y me desplomé en el suelo cerca de la entrada. El dependiente, un hombre de mediana edad con un rostro amable, corrió hacia mí para ayudarme. Entre jadeos, le conté lo que había pasado. Sacudió la cabeza, murmurando algo en español, y me ayudó a entrar. Me dio agua, me dejó usar el teléfono para pedir ayuda. Y mientras me sentaba allí, tratando de procesar todo, me dijo algo que me heló la sangre. Esa carretera, dijo con voz baja, está controlada por ellos, el cartel. Tuviste suerte de que te dejaran ir. Asentí, demasiado exhausta para responder. Había escuchado historias sobre los carteles, sobre los peligros de conducir por ciertas zonas de noche. Pero nunca imaginé que yo terminaría atrapada en algo así. Mientras esperaba que llegaran las autoridades, no podía dejar de pensar en lo cerca que estuve de algo mucho peor. Había perdido mi coche, mi dinero y mi tranquilidad. Pero estaba viva. Y eso, me di cuenta, era lo único que importaba. Se suponía que sería una noche más en la ciudad. Después de una semana agotadora en el trabajo, mis amigos y yo habíamos hecho planes para salir a tomar algo en Manhattan. Visitamos un par de bares, nos pusimos al día sobre nuestras vidas, reímos, y lo pasamos genial. Cuando finalmente salí del bar, ya era pasada la medianoche, y las calles aún vibraban con la típica energía de Nueva York que nunca parecía apagarse. No estaba borracho, pero sí un poco entonado. El aire era fresco, más frío de lo que había esperado para esa época del año, y las farolas proyectaban largas sombras parpadeantes sobre la acera. Me ajusté la chaqueta y me acerqué al borde de la acera, levantando la mano para pedir un taxi. Era algo que había hecho innumerables veces, levantar la mano, subirme al taxi y regresar a mi apartamento en Nueva Jersey. Después de unos 2 minutos de espera, un taxi amarillo se detuvo a mi lado. En cuanto lo vi, noté que algo no estaba bien. El letrero de taxi en el techo no estaba encendido, lo que me pareció extraño, y la pintura del coche parecía algo diferente, desgastada, casi apagada. Dudé por un segundo, pero lo atribuí a la tenue iluminación y mi ligero estado de embriaguez. Da igual, estoy cansado, pensé, y me subí. El conductor no dijo nada mientras me deslizaba en el asiento trasero,
solo me lanzó una vaga sonrisa a través del espejo retrovisor. Le di la dirección de mi apartamento en Nueva Jersey y me recosté, listo para desconectar durante el viaje a casa. Pero tan pronto como cerré la puerta, noté otra cosa. No había taxímetro. No estaba ese brillo familiar de la pantalla digital que siempre mostraba la tarifa. Fruncí el ceño, echando un vistazo alrededor del interior del coche. Estaba limpio, pero había algo raro. Quizás era la forma en que el conductor me había mirado, o el extraño silencio que llenaba el coche, roto solo por el leve zumbido del motor. Aún así, me dije que no debía pensar demasiado en ello. Quizás el taxímetro estaba roto, o tal vez era uno de esos taxis en los que el conductor inicia la tarifa una vez que ya estás en camino. No era inusual. Me acomodé y cerré los ojos, sintiendo el suave balanceo del coche mientras se alejaba del bordillo y se adentraba en la noche. Empezamos a conducir, pero no tardé en darme cuenta de que no estábamos siguiendo la ruta habitual. Normalmente, el viaje hacia Nueva Jersey implicaba cruzar el Lincoln Tunnel bastante rápido, pero estábamos yendo en la dirección opuesta, alejándonos de las salidas normales. Abrí los ojos, frunciendo el ceño mientras veía pasar las calles. Los edificios parecían desconocidos, y me di cuenta de que nos estábamos adentrando más en la ciudad en lugar de dirigirnos hacia el puente. El pánico empezó a subir por mi espalda. Disculpa, dije, inclinándome un poco hacia adelante. Creo que vas en la dirección equivocada. El Lincoln Tunnel está de ese lado. El conductor no respondió. Mantuvo los ojos fijos en la carretera, con los nudillos blancos sobre el volante. Su silencio hizo que mi piel se erizara. Me incliné más, observando su rostro reflejado en el espejo retrovisor. Había algo inquietante en la forma en que sujetaba el volante con tanta fuerza, sus ojos muy abiertos, y esa sonrisa extraña aún fija en su cara. Oye, intenté de nuevo, más alto esta vez, ¿a dónde vas? Necesito llegar a Nueva Jersey. Esta vez, me miró a través del espejo, su expresión era indescifrable. Sus labios se separaron, y esa sonrisa se ensanchó, demasiado, como si estuviera pintada en su rostro. Relájate, dijo con una voz sorprendentemente calmada. Llegaremos. Un nudo se formó en mi estómago. Mi mente comenzó a correr, tratando de descifrar qué hacer. Esto no estaba bien. Íbamos en la dirección completamente equivocada, y no había taxímetro, ni ruido de la radio, ni ninguna de las señales habituales de un taxi verdadero. Miré la manija de la puerta, mi corazón comenzó a latir más rápido. Intenté tirar de ella, pero no se movió. Tiré más fuerte, dándome cuenta con una sensación de pavor que los seguros para niños estaban activados. Déjame salir, dije, con la voz temblorosa ahora. Esto no es el camino a casa. El conductor no contestó, solo siguió conduciendo, sus ojos lanzándome miradas furtivas en el espejo retrovisor cada pocos segundos, y esa sonrisa nunca desapareció. La ciudad fuera del coche pasaba como una mancha borrosa, y vi que nos acercábamos al puente George Washington. Estábamos saliendo de Manhattan, pero no en la dirección que yo necesitaba. Empecé a entrar en pánico. Mi teléfono estaba en el bolsillo de mi chaqueta, y traté de sacarlo rápidamente, con la esperanza de poder llamar a alguien, a cualquiera. Pero cuando desbloqueé la pantalla, vi que la señal era débil, apenas una barra. Aún así, intenté marcar al 911, pero la llamada no se conectaba. La desesperación empezó a cerrarse en mi garganta. No sabía qué quería este hombre ni a dónde me estaba llevando, pero sabía que no podía quedarme sentado esperando para averiguarlo. Tenía que hacer algo. Mi mente corría mientras miraba alrededor del taxi, buscando algo que pudiera ayudarme. Las ventanas estaban polarizadas, y la calle afuera se movía demasiado rápido como para que alguien pudiera verme o ayudarme. Miré el divisor que separaba al conductor de mí, notando por primera vez que era sólido, sin aberturas para comunicarme, solo una pequeña ranura por donde normalmente se deslizaba el dinero de la tarifa. El tráfico en el puente era pesado, pero no estaba completamente atascado. Mi corazón palpitaba mientras sopesaba mis opciones. No podía salir del coche por las puertas, pero aún quedaba una salida, la ventana.
Sabía que era una movida arriesgada. Lo sabía. Pero el tiempo se agotaba. El momento en que cruzáramos ese puente, estaríamos fuera de la ciudad, en un lugar que no conocía. Tenía que actuar. Me preparé, levantando los pies sobre el asiento y pateando la ventana con toda la fuerza que pude. La primera patada hizo un ruido sordo, el vidrio vibró pero no se rompió. Pateé de nuevo, con más fuerza esta vez, mi corazón palpitando en mi pecho. El conductor miró hacia atrás, su expresión se torció en una mueca de molestia. ¿Qué demonios estás haciendo?, gruñó, su calma anterior desapareció en un instante. Pero no me detuve. Pateé la ventana otra vez, una y otra vez, hasta que finalmente, en el cuarto o quinto intento, el vidrio se agrietó. Una sensación de alivio me recorrió, pero sabía que aún no estaba a salvo. El conductor giró bruscamente el volante, el coche se tambaleó cuando intentó detenerse, pero yo no iba a esperar a que frenara. Pateé de nuevo, y esta vez, la ventana se hizo añicos por completo. El aire frío entró de golpe, y sin pensarlo dos veces, me abalancé hacia la abertura, forzando mi cuerpo a través del marco roto. El vidrio raspó mis brazos y piernas, pero no me importó. Solo podía pensar en salir de ese coche. Mientras salía, sentí que el coche se tambaleaba de nuevo, pero logré lanzarme hacia el costado del puente, mis manos raspando contra el metal frío de la barandilla. Rodé por el suelo, golpeando el pavimento con fuerza mientras el conductor frenaba de golpe, los neumáticos chirriaban contra el asfalto. Por un momento, me quedé allí, aturdido y sin aliento. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a explotar. Pude escuchar la puerta del coche abrirse detrás de mí, los pasos pesados del conductor acercándose rápidamente. El pánico me atrapó, y me levanté tambaleándome, desesperado por alejarme. Justo cuando el conductor estaba a punto de alcanzarme, vi algo, a lo lejos, un destello de luces azules en el puente. Un coche de policía. Sin pensarlo, salí corriendo hacia él, mis piernas temblaban bajo mi peso. El conductor gritó algo, su voz llena de furia, pero no miré atrás. Solo seguí corriendo, rezando para que los oficiales me vieran. Cuando me acerqué más, agité los brazos frenéticamente, gritando por ayuda. El coche patrulla redujo la velocidad, y dos oficiales salieron, sus rostros reflejaban confusión. «Está intentando secuestrarme», grité, mi voz ronca y desesperada. «Por favor, ayúdenme». Los oficiales actuaron de inmediato, uno de ellos me agarró del brazo para estabilizarme mientras el otro corría hacia el taxi. El conductor, al ver a la policía, dudó por un momento antes de volver a subir al coche y acelerar, perdiéndose en la noche. Me dejé caer contra la barandilla, mi cuerpo entero temblaba de miedo y adrenalina. El oficial a mi lado habló por su radio, pidiendo refuerzos mientras trataba de calmarme. «Ahora estás a salvo», dijo con voz firme. «Vamos a atraparlo». Pero yo solo podía mirar fijamente al lugar donde el coche había desaparecido, el viento frío mordiendo mi piel. Nunca me había sentido tan indefenso, tan vulnerable. La realidad de lo que casi había sucedido me golpeó como una ola, y no pude contener las lágrimas que brotaron de mis ojos. Los oficiales se quedaron conmigo hasta que un taxi de verdad llegó para llevarme a casa. Me aseguraron que pondrían en marcha una búsqueda para encontrar el coche y a su conductor, pero sabía que las probabilidades de encontrarlo eran escasas. Había desaparecido en la noche, dejándome sacudido y marcado. Cuando subí al nuevo taxi, no pude evitar sentir una sensación de miedo. Revisé los seguros de las puertas, el taxímetro, las credenciales del conductor, todo lo que antes daba por sentado. No era la misma persona que había sido cuando salí del bar esa noche. Siempre había confiado en la ciudad, en la gente, en el sistema. Pero ahora, ya no estaba seguro de poder confiar en nada, ni en nadie, nunca más. Y desde esa noche, cada vez que me subo a un taxi, no puedo evitar echar un vistazo al espejo retrovisor, esperando ver esa misma sonrisa inquietante observándome de nuevo.